Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Fue sorpresa para muchos, pero renunció a la dirección del trabajo, en la cual había tenido una polémica relación con los empresarios, sobre todo el último tiempo. Me refiero a Pablo Centeno, que va de candidato a diputado por el Partido Comunista y hoy va a estar aquí en su primera entrevista en CNN Prime. Jornada llena de noticias políticas, pero también de la economía, del mundo, así que comenzamos con estos titulares. Como una tragedia completa, calificó el ministro de Seguridad Pública el asesinato de un empresario de 44 años en Curacaví, a quien le robaron una camioneta y luego lo atropellaron. Esto minutos después de una fiscalización hecha por carabineros. El hombre ya había sido asaltado hace menos de una semana cuando los delincuentes lograron llevarse las llaves del vehículo. Finalmente, serán 8 los candidatos presidenciales que van a competir en la elección de noviembre luego de las inscripciones ante el servicio electoral. Los pactos también ingresaron sus listas parlamentarias, donde el nombre de Daniel Jadue generó polémica. El diputado de la DC y miembro del Comando Yanet Jara en Tolerancia Cero, Eric Aedo, planteó que cuesta sostener que se va a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado cuando se baja el estándar. El presidente Gabriel Boric dio el vamos a las obras de la futura línea 9 del metro. El trazado tendrá una extensión de 27 kilómetros y 19 estaciones entre las comunas de Puente Alto y Recoleta. El punto central será Calicanto, donde se va a poder hacer combinación con otras 3 líneas. El proyecto beneficiará a más de 2 millones de personas. Y en temas internacionales, la Casa Blanca dijo que el presidente de Rusia ha prometido reunirse con su homólogo ucraniano y que la administración está trabajando para concretar la cita. En paralelo, Donald Trump descartó enviar tropas a Ucrania, mientras que Volodymyr Zelensky calificó la última cumbre en Washington como un paso significativo hacia el fin de la guerra. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El presidente de la República encabezó el inicio de la construcción de la línea 9 del metro, tramo que pasará por el eje de Avenida Santa Rosa y que va a llevar al tren subterráneo por primera vez a La Legua, La Pintana y Bajos de Mena. María Luisa Carrión con el informe. Una maravilla, y yo creo que es un sueño que hemos tenido de muchos años, desde que se creó el metro. Aparte de todo, que nos vamos a poder juntar más seguido y no va a ser tan tedioso viajar. En micro, más de una hora. Yo creo que con el metro que llega va a ser menos tiempo. Eso nos favorece a nosotros. Abel, ¿me escuchas? Fuerte y claro. ¿Ya era hora que llegara hasta acá? Es hora que se llegue a todas las comunas. Damos inicio entonces a las obras de la que será la línea 9 de Santiago. Entendido, señor presidente. Ya era hora, saldar una deuda pendiente, por fin. Era lo que más se repetía la mañana de este martes en La Pintana. ¿Dónde pasa por aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Solo alegría por el inicio de las obras de la futura línea 9 del metro que conectará Santiago Centro con Puente Alto en unos 35 minutos, en un trazado de 27 kilómetros y que beneficiará a cerca de 2 millones de personas. Serán en total 19 estaciones que llevarán el tren subterráneo por primera vez a Bajos de Mena en Puente Alto, La Pintana y La Legua en San Joaquín. Es una reivindicación social importante para un lugar que lleva 70 años en emergencia, como lo dice su nombre. El Estado tiene una deuda histórica con todas las personas del sector y por lo tanto que el metro llegue viene a contribuir eso, a reparar para nosotros una deuda histórica. Hay una deuda pendiente, creo que es importante lo que hoy día está ocurriendo, porque en definitiva se empieza a equiparar la cancha. Las comunas del sector oriente tienen muchas estaciones, algunas llegan a tener 10 estaciones, nosotros teníamos 2, y de verdad que esto nos facilita y nos acerca mucho más al progreso y también al desarrollo urbano. Porque se espera que esta línea traiga inversión a una zona de la capital que históricamente ha sido excluida, y así lo sienten los vecinos
vecinos y autoridades. Una vez que comience su operación, reducirá los tiempos de viajes en hasta 28%. Su puesta en marcha se realizará en 3 etapas. El primer tramo va a ser desde acá, desde la Plaza de la Pintana hasta Biobío, y ahí vamos a poder ya entrar a conectarnos con la línea 6, con la línea 4A en Estación Santa Rosa, y de esa manera conectar con el resto de la ciudad. En una segunda etapa, ¿verdad?, vamos a tener la conexión desde Biobío hacia ya el centro de Santiago, Calicanto, pasando por Santa Lucía, y finalmente el año 2033 vamos a tener ya la inauguración del sector desde La Pintana hasta la Plaza de Puente Alto, pasando por Bajos de Mena. Este hito lo ejecutamos, lo realizamos a menos de un mes de cumplir 50 años de operación de metro. Y también nos preparamos celebrando, enfrentados al mayor plan de expansiones que nunca hemos ejecutado. Este martes el presidente dio el vamos desde el punto donde se emplazarán los talleres y cocheras de la futura línea 9, que se caracterizará además por tener color rosado, lo que llevó a la alcaldesa de La Pintana a plantear una solicitud. A propósito, nosotros tenemos la calle Gabriela, que está al lado de una de las estaciones que estará en La Pintana. A propósito, queremos que se llame la estación de La Pintana, una de las estaciones Gabriela Mistral. Hoy día yo le digo inmediato, alcaldesa, por supuesto que una estación se tiene que llamar Violeta Parra y otra estación Gabriela Mistral. Son cosas que no cuestan nada y que además son reconocimiento a la historia de las mujeres que han forjado también nuestra patria y de las cuales estamos orgullosos. Compromiso presidencial en la esperada línea 9 del metro, una que contempla una inversión de más de 2.000 millones de dólares, pero más allá de eso, trae esperanza a la zona sur de la capital, pagando con ello una deuda que estaba pendiente. Ya entró en vigencia el 1% adicional de cotización con cargo al empleador contemplado en la reforma de pensiones. Parte de esa cifra va a ir a las cuentas de ahorro previsional de cada trabajador y otra parte a un seguro social previsional. Natalia Muñoz nos va a explicar todo. Un nuevo hito de la reforma de pensiones. Agosto marca el inicio de la nueva cotización de 1% adicional que irá con cargo al empleador, los que ya se preparan para pagar este monto. Nos informamos de cómo hacerlo con nuestro encargado del software. Hicimos un curso a través de Previred, el cual nos informó, y nosotros tenemos un sistema que nos sube a través de un software las cotizaciones al sistema de Previred. La recaudación del monto extra estará en manos del Instituto de Previsión Social. Los empleadores tendrán disponible de forma automática la declaración y pago del 1% extra por medio de la plataforma de Previred. Esto corresponde a la remuneración de agosto y los empleadores tienen plazo hasta el 10 de agosto, hasta el 10 de septiembre para pagar los que pagan de manera manual, y hasta el 13 de septiembre a las 2 de la tarde, porque este es horario bancario, que pueden pagar de manera electrónica a través de la misma plataforma que se usa siempre, que es Previred. No hay que hacer nada adicional. La ley establece un incremento en el recargo a la cotización de 7%, la que se suma al 1,5% actual del seguro de invalidez y sobrevivencia. En un plazo de 9 años, todos los meses de agosto hasta 2033, será aumentando la cotización, donde este año y el próximo serán los con mayores cargas. El objetivo de este primer 1% es justamente incorporar este mecanismo de reducción de expectativas de vida, es eliminar esta diferencia que se producía con este reconocimiento por expectativas de vida, y que ya se va a ver reflejado durante el mes de enero del 2026 en las cotizaciones y en las pensiones de los actuales jubilados. Nosotros somos una mediana empresa y creo que podemos por el momento costearlo, pero las empresas chiquititas a mí me preocupa un poco. Preocupación válida de los empleadores, ya que el 1% extra no alterará el sueldo que el empleado recibe cada mes, sino que será un costo laboral para el empleo formal. El efecto más importante es a través de las remuneraciones. Alrededor del 65% de las alzas de este tipo de costos son traspasadas a los trabajadores a través de las remuneraciones. Lo que hacen los empleadores es que ofrecen salarios que ya consideren, que internalizan estas alzas de costos salariales.
Según el último informe de política monetaria del Banco Central, el índice real de costos laborales ha aumentado 3,8% desde mediados del año pasado, es decir, cuando comenzó la reducción de la jornada laboral a 44 horas. A eso se suma el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos. Nosotros llamamos a seguir mirando con atención estos efectos, pero el hecho de que hoy día estemos recién, hoy día en agosto, iniciando el primer 1% de cotización adicional, que estemos recién hoy día en la primera hora de reducción de jornada de 44 horas, a nuestro juicio no han tenido efectos en el mercado laboral formal, y el hecho más concreto es que el trabajo formal aumentó y la informalidad laboral en Chile está disminuyendo. Las autoridades han negado que esto tenga algún impacto, lo cual es incorrecto porque los costos mayores laborales son un hecho. Creo que por la relevancia que tiene la reforma de pensiones, lo que tendría que haber ocurrido es que las autoridades de gobierno le hubieran hecho espacio a ese incremento necesario en la cotización previsional que venía, no recargando adicionalmente el costo laboral, como vemos que sí ha ocurrido. Con tasas de desocupación cercanas al 9%, la debilidad del mercado laboral es un hecho. Por otro lado, la reforma de pensiones se continuará implementando, con más costos al empleador, pero también con beneficios que se verán próximamente, como el aumento de la PGU a 250.000 pesos a los mayores de 82 años, que se comenzará a pagar en septiembre. Con los pactos inscritos fueron varias las polémicas que surgieron en la oposición y el oficialismo, por ejemplo, con la candidatura de Daniel Jadue al Distrito 9. Algunos, sin embargo, aprovecharon ese escenario para tener nuevas cartas. La Federación Regionalista Verde y Acción Humanista sumaron en sus filas, y esto fue muy polémico, a Miguel Ángel Calisto. Miguel Ángel Calisto, que iba y finalmente no pudo ir en la lista de demócratas a raíz de su situación judicial porque Chile Vamos se opuso. Y finalmente terminó yendo, se supone que apoya a Evelyn Matei, pero terminó yendo en la lista de Acción Humanista. En fin, también Jaime Naranjo lo sumaron, descolgado del, recordemos, Partido Socialista. Los detalles en el informe de Macarena Román. ¿A cuál de todas las preguntas le respondía, por favor? No importaba a cuál pregunta responder porque todas iban en la misma línea. ¿Qué opina la banderada oficialista sobre la candidatura de Daniel Jadue al Congreso? Cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza debiera haberse dedicado a su defensa. Es que la carta comunista al Distrito 9 tendrá que preocuparse de su candidatura, pero también de lo que pasa en tribunales. La Fiscalía ingresó la acusación en su contra en el marco del caso Farmacias Populares por eventual delito de fraude al fisco, entre otros, por lo que piden 18 años de cárcel. Pero en el PC tienen otra mirada. Este fue un debate que hicimos los partidos y hoy día lo que tenemos como saldo positivo es una lista unitaria. ¿No se toma en consideración lo que diga Janet Jara? Que no tiene ningún otro espacio para nosotros más que la valoración, esta amplia unidad. Unidad que se ha visto opacada por las críticas que han surgido desde las propias filas oficialistas. Cuesta sostener que vamos a enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia, cuando el estándar que nos ponemos nosotros mismos lo vamos bajando. Entonces usted está diciendo que fue, a su juicio, una mala decisión del Partido Comunista llevar a Jadue de candidato. Yo creo que va a ser controversial, que al final va a generar un ruido. Ruido que también viene desde la oposición porque algunos candidatos presidenciales pusieron en entredicho el liderazgo de Janet Jara. Ella ha señalado que le habría encantado que Daniel Jadue se hubiese dedicado a la defensa de las acusaciones que hoy se le imputan. Ella debería haber ejercido ese liderazgo, porque esta situación es inaceptable. Janet Jara debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia. Chile necesita líderes limpios. Y algo parecido tuvo que decir la candidata Matei en las negociaciones entre Chile Vamos y Demócratas, porque habría sido ella quien limitó la candidatura de Miguel Ángel Calisto al Senado. Esa señal es la correcta, cuando uno pretende gobernar y dar señales de que la probidad es un tema importante. En todo caso, el diputado Calisto no ha sido ni siquiera formalizado ni acusado. En el caso de Daniel Jadue fue formalizado
y está en etapa de acusación. El diputado Calisto fue desaforado por la Corte de Apelaciones y está a la espera de lo que resuelva la Suprema por eventual fraude al fisco. Pese a aquello, la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas decidió llevarlo como independiente. Si hace unas jornadas se le veía con Demócratas, ahora es parte de una lista oficialista. La presunción de inocencia creo que es lo fundamental en esto. Nosotros no nos complicamos con eso porque creemos que todas las personas se presumen inocentes mientras no se declare lo contrario por un tribunal. Me parece que es complicado que lleven a alguien como Miguel Ángel Calisto, no por la situación judicial de Miguel Ángel, sino porque Miguel Ángel fue el candidato de la derecha a presidir la Cámara. Miguel Ángel es una persona que hace mucho rato está en la oposición y vota todas las leyes con la derecha. Y a pesar de que Calisto irá en una lista oficialista, el parlamentario no confirmó si respaldará la candidatura de Yanet Jara. Nosotros vamos a apoyar al candidato o a la candidata presidencial que finalmente represente temas que sean en beneficio de las regiones extremas. Parte del transvestismo electoral que para tener un cargo hacen todo lo que sea posible para llegar a él. Pero Calisto no fue el único que fue recibido por la lista de la Federación Regionalista Verde y Acción Humanista. El diputado Jaime Naranjo, ex PS, va a competir por un cupo en el Senado por el Maule. Por las presiones indebidas de la senadora designada Paulina Dobanovic, los partidos de gobierno me vetaron para ser candidato por la lista única, pero no tengo ninguna duda que vamos a ganar en noviembre. Otra de las personas que espera ganar un cupo en el Senado, pero como independiente por el PC, es la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien era parte de quienes impulsaban el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones. Revisemos entonces algunas batallas relevantes, emblemáticas, son muchas más, pero enfoquémonos en senadores. Por ejemplo, dicen que es la madre de todas las batallas, ¿ah? Ojo, no se juega en la región metropolitana y por lo tanto se vuelca la atención a esta región. Hay más postulantes, pero ¿qué pasa dentro de la oposición? Nombres fuertes como Camila Flores, de Renovación Nacional en el Pacto Chile Grande y Unidos, Andrés Longton también en la colectividad, tenemos a Arturo Esquella como alguien muy relevante, emblemático de Cambio por Chile, tenemos a Macarena Santelices por Chile Grande y Unido y también a María José Hoffman por Chile Grande y Unido. ¿Quiénes van a lograr o no? Y qué pasa también en el oficialismo. En el oficialismo, Carol Cariola, militante del Partido Comunista de Unidad por Chile. Estamos hablando también de Diego Ibáñez del Frente Amplio. Recordemos que hubo 3 posibilidades, se termina desplazando el senador Latorre, actual senador por esa circunscripción, se termina desplazando entonces a un distrito porque pierde en la interna en esta medición de encuestas, no obtienen 2 cupos el Frente Amplio como esperaban y desde el norte del país se desplaza hasta Valparaíso José Miguel Insulza del Partido Socialista Unidad por Chile. 3 postulantes, ¿quiénes van a ser los electos? Esto depende porque además, ojo que hay que ver al frente también quién logra tener más o menos votos y en esta lista que ha sido llamada minoritaria o al menos no mayoritaria, Germán Correa de Verdes Regionalistas y Humanistas, exministro de los gobiernos de la Concertación. Entonces la apuesta de esta lista que se termina escindiendo de la lista principal del oficialismo y que postula a Germán Correa. Vemos qué pasa en Atacama. En Atacama, en el oficialismo, bueno, tenemos oficialismo y además Chile Grande y Unido. Esta región es bien relevante porque es una de las que se llaman binominales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lograrán como apuesta el oficialismo doblar Yasna Proboste y desde la Democracia Cristiana y desde el Partido Socialista, la actual diputada? Yasna Proboste es senadora actualmente, Daniela Chicardini, diputada del Partido Socialista, Unidad por Chile. Y al frente tiene a Sofía Cid, desde justamente esta lista grande que representa entonces Cambio por Chile, Partido Republicano, me refiero a esa que concentra 3 colectividades, Partido Republicano, que concentra también, evidentemente, cuando estamos hablando de Sofía Cid, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano. Y por el otro lado, un conocido también de la zona, Rafael Proens, Chile Grande y Unido, entonces enfrentándose porque recordemos que hubo una idea de tratar de hacer una omisión inteligente. No se logró en todos los lugares, pero sí se puso especial atención a las circunscripciones binominales. Nos vamos al Maule entonces también, y ahí tenemos a la actual senadora, fue electa por Demócratas, pero
fue electa por la Democracia Cristiana y ahora está en Demócratas, pero dentro de este pacto Chile Grande y Unido, Jimena Rincón, está toda la polémica, la están impugnando desde el Partido Socialista si va a poder o no postular. Juan Antonio Coloma, actual diputado también, hijo del senador actual de la zona de la UDI, me refiero a ambos militantes. Su padre entonces deja el Senado y él intenta ingresar desde la Cámara de Diputados, ahora postulando al Senado, misma lista, y la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Entonces todos ellos compiten en la región del Maule, aspiran a ser ellos los electos, cada uno de ellos. ¿Qué ocurre aquí en el oficialismo? Que hay dos mujeres fuertes. La actual senadora, que recordemos terminó siendo senadora, no fue electa ella, sino que fue electo Álvaro Elizalde, actual ministro del Interior. Cuando él deja, a todo esto empieza siendo Sexpress, pero bueno, cuando deja el Parlamento para llegar al gobierno del presidente Gabriel Boric, en ese momento entonces asume la actual presidenta del Partido Socialista y actual senadora entonces su puesto ahí porque el cupo era el Partido Socialista. Quiere ir a una elección, no digo reelección porque como les explicaba ya no fue electa, y recordar que se vino desde México. Beatriz Sánchez, también postulante del Pacto Unidad por Chile, Frente Amplio, estuvo trabajando en la campaña de Gonzalo Vinter en las primarias y termina entonces aspirando a ser senadora por el Maule. Van a tener el desafío me refiero porque es de la misma sensibilidad política de alguna manera, pero que terminó muy peleado el ex socialista Jaime Naranjo en esta lista de verdes regionalistas y humanistas. En algún minuto, cuando estaban dentro ellos de la lista que iba a ser una solamente, en teoría era lo que intentaban hacer, quiso ser postulado y quisieron los regionalistas verdes y los humanistas quisieron llevarlo y se dijo desde el Partido Socialista no, él dejó el partido y no va a ir a desafiar a la presidenta del Partido Socialista. No nos parece que sea parte de esta votación, pero cuando se dividen las listas, entonces, de esta lista, dijo, cuando se dividen las listas, entonces sí aparece la oportunidad de Naranjo, exdiputado y ex senador también por la zona, ojo, que promete dar una pelea ahí también. Y esto sí que atención, porque esto concentra muchísima atención. Por eso pusimos ojo en el Distrito 9, Región Metropolitana de Santiago. Hubo hartos cambios de nombre, se subieron unos, se bajaron otros, pero bueno, finalmente la cosa queda así, por también líos judiciales de algunos de los postulantes. Quiere ser reelecto José Carlos Mesa. Cambio por Chile, ya les dijimos quiénes componían esta alianza, él es del Partido Republicano, pero desde el lado de Chile Vamos hay más aspirantes, no son solamente esto, estamos seleccionando algunos de los aspirantes más emblemáticos. Desde el lado de Chile Vamos, con esta alianza que se llama Chile Grande y Unidos, que incluye también a demócratas, no solamente, no incluye Amarillo, que va con su lista, está Guillermo Ramírez, actual presidente de la UDI, que abandona su distrito, el 11, para ir a competir a esta zona emblemática. Aldo Duque también, entonces, el abogado conocido, Chile Grande y Unido. Una cosa bien importante también de decir en este caso, recordemos que se terminó bajando Aldo Duque en las municipales y terminó no teniendo esa competencia que podía debilitarlo frente a Iracy Hasler, Mario Desborde, pero intentan recuperar de alguna manera un bastión importante para la UDI, hasta antes de Daniel Jadwe y antes de que se produjera una competencia dividida dentro de Chile Vamos. Era ese sector el que tenía la municipalidad de Recoleta. Ahora el distrito 9 es más que el distrito, este distrito es más que la comuna de Recoleta, pero ojo con eso. Y Daniel Jadwe, con toda la polémica desde el Partido Comunista, que ha habido, ustedes lo saben, Boris Barrera, actual diputado en esa zona, también aspira a ser uno de los electos. Y desde la misma lista, Unidad por Chile, pero desde el Frente Amplio, el actual diputado Andrés Giordano. Algunos de los nombres que postulan por el Distrito 9. Vamos a seguir avanzando entonces después de revisar algunas de las candidaturas relevantes. Vamos a seguir con otras informaciones tras intensas semanas de negociaciones en la oposición para concretar los llamados pactos por omisión en algunas regiones. Chile Vamos y el Partido Republicano lograron cuadrarse en Arica y Parinacota y Aysén, aunque, como les decíamos, en Atacama y Tarapacá no consiguieron consolidar un acuerdo tal como lo querían. Colomba Eichholz nos cuenta. Hoy, luego de 8 años, me enfrento obviamente a la disyuntiva de poder ir a la reelección o no. Las encuestas son buenas, agradezco las muestras de apoyo de muchos de ustedes en la región,
pero he decidido no ir a la reelección. Fue la decisión que el senador de Evópoli, Felipe Kast, comunicó en sus redes sociales minutos antes del cierre de inscripciones en el CERVEL. El anuncio se produjo en medio de negociaciones que aún continuaban en la sede de la UDI, las cuales buscaban no solo suplir el cupo del parlamentario en la Araucanía, sino también cerrar acuerdos con el Partido Republicano para concretar pactos por omisión. Nosotros hubiésemos querido llegar en una lista única, lo dijimos desde el primer momento. Nos hubiese gustado tener una omisión más grande, también lo dijimos, pero creemos que la omisión en 2 regiones de nuestro país nos permitirá tener mayoría en el próximo Parlamento. Las regiones en cuestión son Arica y Parinacota y Aysén. En la primera se omitió el pacto Cambio por Chile y en la segunda Chile Grande y Unido. En cambio, en Atacama y Tarapacá, donde radicaban los principales nudos, no se logró zanjar un acuerdo y finalmente se inscribieron las candidaturas de la gremialista Luz Ebensperger y del republicano Renzo Trisotti. Valorar el esfuerzo que se realizó tanto en las regiones de Arica, Parinacota, como de Aysén, pero con la firme convicción de un trabajo permanente, sistemático, que está realizando tanto Sofía Cid en Atacama, como yo en la región de Tarapacá. La diputada republicana Sofía Cid competirá con el actual senador de la región, Rafael Proens, en una circunscripción donde también inscribieron sus postulaciones la senadora Yasna Proboste y la diputada socialista Daniela Chicardini. Se logró una coordinación inteligente. La candidata Sofía Cid del Partido Republicano está muy fuerte y puntera en las encuestas desde el lado de la oposición. Sector que también postuló a la actual senadora Jimena Rincón a la reelección, candidatura que fue cuestionada debido a un eventual incumplimiento de la normativa por el tiempo que ha transcurrido desde la primera vez que fue electa en 2010. El CERVEL emitió un acuerdo el año pasado y de acuerdo a esa resolución yo estoy habilitada para competir. El PS ha anunciado que va a impugnar, no sería la primera vez que impugna mi nombre. Y parece que al Partido Socialista le gusta ganar por secretaría y no le gusta la democracia y competir, tendrán que ellos explicarlo. Nunca el Partido Socialista de Chile ha presentado ningún veto ni ninguna cosa por el estilo. Creemos firmemente en la democracia, que sean las y los vecinos quienes finalmente diriman. Sin embargo, horas después, su contendora en el Maule, Paulina Bodanovich, presidenta del PS, afirmó que el tema no se ha tratado en ninguna instancia formal del partido, desmintiendo tajantemente que la colectividad vaya a impugnar dicha candidatura. Hacemos una pausa y al regreso, como los habíamos comprometido, el exdirector del Trabajo, actual candidato a diputado por el Partido Comunista y por la Alianza de Gobierno por esta lista mayoritaria, Pablo Centeno, nos va a acompañar aquí en CNN Prime. Pausa y regreso. Bueno, fue noticia hoy día porque se conoció que Pablo Centeno renunció a la dirección del Trabajo para competir como diputado por el Distrito 4, esto es Atacama, en el pacto oficialista, esta llamada lista mayoritaria. Y aquí nos acompaña Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entiendo que fue bastante sorpresivo incluso para usted, ¿no? Sí, la verdad es que fue bien sorpresivo, es parte de la dinámica siempre de estos procesos y los partidos políticos evidentemente hacen las evaluaciones y en ese sentido, bueno, se me pidió asumir esta tarea, esta responsabilidad, este desafío y la verdad es que lo hago con mucha alegría. ¿Cuándo le avisaron? No, muy poco tiempo atrás, digamos. De hecho, ¿unas horas antes de que se cerraran las inscripciones? Claro, efectivamente. Sí, sorpresivo fue. Claro, las negociaciones digamos, más acotadas, cuando ya estaban discutiéndose los nombres, así que... O sea, le avisaron horas antes de que se cerrara esto. Exactamente, y bueno, ¿Y cuál es su relación con Atacama? Mire, la verdad es que yo fui seremi del trabajo en Atacama, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y bueno, y tengo una vinculación muy estrecha además con nuestro partido allá en la región. Así que en ese sentido la verdad es que me siento muy honrado también de poder asumir, digamos, esta tarea de representar a la región en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero ahí nos vamos enterando de algunas cosas, por eso usted seguía todavía en el cargo porque le avisaron a última hora, no es que esto estuviera pensado hace mucho tiempo. Ya. No, de hecho nosotros en Atacama el partido tenía una candidata que también es candidata hoy día junto al pacto, digamos, que es Erika Portilla. Perfecto. Quisiera preguntarle, vamos a hablar de varias cosas, de su trabajo también en la dirección del trabajo, pero quiero preguntarle antes sobre esta polémica respecto de que sea candidato Daniel Jadwe. La candidata a la presidencia, Janet Jara, dice que hubiera preferido que se dedicara a su defensa judicial.
¿Qué le parece a usted que el Partido Comunista lo haya llevado candidato? ¿Está con la decisión del partido o empatiza y le encuentra razón a Janet Jara? Mire, yo no lo pondría como una dicotomía. La verdad que lo que valoro es, sin lugar a dudas, el acuerdo transversal que se logra en este proceso, en donde históricamente 7 partidos, desde la democracia cristiana hasta el PC, logran efectivamente un acuerdo, donde tenemos además más de 180 pero yo no le estoy preguntando por la lista, le pregunto por Daniel Jadue. ¿Usted está de acuerdo con Janet Jara que hubiera sido mejor que se dedicara a su defensa judicial o está de acuerdo con la decisión del Partido Comunista de llevarlo de candidato? Lo que pasa es que, por eso le decía a Mónica, que en ese marco, efectivamente, Daniel es uno de los candidatos, ¿no?, de este tremendo pacto, y en ese sentido nosotros entendemos que tiene todo el derecho, digamos, a ser candidato como así ha sido propuesto y declarado por el partido y por la lista. ¿Está de acuerdo con el partido usted? O sea, evidentemente, sí, milito en el Partido Comunista. No, está bien, pero Janet Jara milita en el Partido Comunista también y ella ha dicho que yo hubiera preferido que no fuera candidato. La verdad es que yo me quedo con el acuerdo y la importancia de tener más de 180 candidatos y candidatas, dentro de los cuales está Daniel Jadue, por cierto. Ya. Quisiera preguntarle respecto a lo que ha dicho también en Tolerancia Cero el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado también miembro del Camando, Eric Aedo, que sostiene que es difícil que sea creíble que luchan en el Partido Comunista contra la delincuencia, contra el crimen organizado y lleven a alguien como Daniel Jadue con problemas judiciales. ¿Qué le contesta a Aedo? Miren, la verdad es que yo, más que contestarle al diputado, lo que evidentemente espero, ¿cierto?, en ese sentido, es que toda esta lista de candidatos y candidatas represente de muy buena forma el sentir de esta amplia coalición. Ya, pero ¿qué le parecen las palabras de Aedo? No, lo que pasa es que yo entiendo que hoy día estamos construyendo efectivamente la posibilidad de generar importantes procesos de cambio, y en ese sentido uno de los temas donde ha puesto énfasis, ¿verdad?, nuestra candidata es el tema de la seguridad. Y no hay contradicción, como dice Aedo, no los hace poco creíble en el Partido Comunista llevar a Jadue de candidato y hablar de la seguridad. Mire, la verdad es que, como le digo, yo me quedo con el valor del acuerdo y en ese sentido entiendo que Daniel Jadue cumple todos los requisitos para poder ser hoy día candidato. No, formalmente sí, la apreciación es política respecto de la querella del Consejo de Defensa del Estado, estar con medidas cautelares intensas, lo cual implica que los antecedentes son serios, más allá de que tiene derecho legal a ser candidato y que tiene derecho a presunción de inocencia. Mire, esta es una coalición diversa y yo insisto, me quedo con ese valor y pero no comparte esa tremenda las voluntad. de Aedo. Yo no lo diría de esa manera, digamos, me quedo con una coalición diversa que espera gobernar Chile y en ese sentido hay más de 180 candidatos y candidatas que representan, digamos, esa voluntad. Vamos a su candidatura. Primero quiero preguntar si como algunas definiciones para que la gente vaya sabiendo en qué postura está usted sobre algunos temas. ¿Le gustó el programa que presentó Janet Jara, que incluye la negociación, se le dice multinivel, pero es lo que la gente conoce como negociación ramal, que incluye este salario vital de 750.000, que había sido súper cuestionado por el equipo económico y que no incluye otras cosas como no incluye el fin de las AFP, no incluye el aborto sin causales? Mire, yo entiendo que el programa, las líneas programáticas, así lo ha anunciado, ¿verdad?, nuestra candidata presidencial, han sido presentadas al país, han sido presentadas a los partidos. Va a partir ahora un proceso de mucho despliegue territorial, donde además estas líneas se van a presentar a la ciudadanía, van a ser discutidas, ¿cierto? Es un proceso en discusión que se apertura. Y en eso, evidentemente, en este ámbito transversal, plural, hay cosas que se incluyeron y otras que no se incluyeron. ¿Qué le gustaría a usted que se incluyera? Porque lo que entiendo es que usted adhiere a la postura del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que dice que no está escrito en piedra. ¿Qué le gustaría a usted que se incluyera, que no esté? Mire, a mí me parece muy importante que esté la negociación colectiva multinivel o ramal. Me parece muy importante además que tengamos la posibilidad de hablar de la perspectiva, ¿verdad?, de un salario ingreso vital. Ya, pero eso está. Por eso yo le pregunto, ¿qué le gustaría que se incluyera, que no esté? Mire, la verdad es que yo espero que en este proceso de discusión y de diálogo se fortalezca esas líneas programáticas, ese programa presidencial. Me parece que como una primera, ¿verdad?, aproximación a este gran acuerdo, ¿verdad?, que significa la candidatura de Janet Jara, es tremendamente valioso. Ya, pero le pregunto directamente entonces, ¿a usted le gustaría o aspiraría a que se incorporara, o más bien se reincorporara, porque estaba en el programa original, el aborto sin causales? Lo que sucede es que la candidata ya ha señalado las razones, ¿verdad?, de los contenidos de las líneas programáticas. Eso es algo que será enriqueciendo en el debate. ¿Pero a usted le gustaría que se incorporara?
Mire, como partido nosotros tenemos un eje programático, eso ha sido discutido también con otros partidos, entonces más bien no me corresponde a mí, sino que corresponde al proceso de que se integre. Para entenderlo. Mire, yo tengo una opinión, efectivamente creo que es importante que en Chile se avance a mayores libertades y en ese sentido... ¿Cómo el aborto sin causales? Me parece que es una discusión que en ese sentido el país puede aperturarse. Hoy día, por cierto, no son parte de las líneas programáticas, pero eso es parte del proceso, ¿no? Ya, ¿a usted le gustaría que se abriera ese debate? ¿Le gustaría que se incorporara el fin de las AFP? Mire, esa es una discusión que yo creo que es importante que el país la aterrice desde el punto de vista de la implementación de la reforma previsional. Usted sabe, en este gobierno se ha implementado y se ha aprobado recientemente una reforma previsional. Hoy día, el próximo mes, vamos a empezar ya, digamos, a ver los beneficios, que son bien progresivos. Sí, claro. Y en ese sentido hay una etapa, ¿verdad?, de discusión que tiene que también hacerse calzar con esa reforma. ¿Entiendo bien o lo malentiendo y usted me corrige si lo estoy entendiendo mal? ¿No sería en este próximo gobierno el momento de ir por el fin de las AFP, sino que tal vez posteriormente que se implemente toda esta reforma? Mire, lo que pasa es que yo, como le vuelvo a decir, soy candidato por la región de Atacama. Saber lo que usted piensa, porque usted va a ser legislador, puede plantear ideas, puede impulsar debates legislativos. Por eso le pregunto a quien pretende legislar en el Parlamento si cree que es mejor postergar el debate del fin de las AFP hasta que se implemente toda la reforma recién hecha. Mire, yo creo que hoy día se han presentado las líneas programáticas por parte de la candidata presidencial. Esas líneas programáticas van a ser discutidas por los partidos, por la ciudadanía. Y me parece que es muy importante en ese proceso, en donde además a mí me toca hoy día ser candidato, ¿no? Y tengo que ir a escuchar también cuáles son los quehaceres, los sentires, ¿verdad?, de la ciudadanía, cuál es el proceso que la propia ciudadanía espera impulsar. En ese sentido, yo creo que hay que mirar efectivamente cómo se va a ir implementando la reforma previsional, pero este eje que abre las líneas programáticas es algo que comienza recién a discutirse. En su horizonte personal político, ¿a usted le gustaría que terminaran las AFP? Mire, yo creo que en Chile tenemos que avanzar a un sistema de seguridad social muy robusto y efectivamente creo que esta reforma previsional que en Chile se aprobó avanza en esa dirección. No lo suficiente, por cierto, y ahí hay un ámbito en donde las administradoras, por cierto, tienen que jugar también un papel en el ámbito de la seguridad social. Creo que esa discusión, por cierto, que se tiene que hacer, ¿no? Pero más bien no lo pondría en blanco y negro en ese sentido. O sea, ¿usted más que eliminar las AFP es partidario de cambiar el rol? No, yo creo que hay que avanzar efectivamente en Chile hacia robustecer un sistema de seguridad social como que se aprobó en este minuto, digamos, en el proceso de reforma. ¿Perdón? Con AFP. Es que por eso le digo, Mónica, que el debate no es en blanco y negro. Yo creo que pero quiero saber si usted es partidario como legislador, si usted le tocara votar el fin de la AFP, ¿votaría a favor o en contra? Mire, yo creo que hay que ver primero cuál va a ser el programa definitivo, insisto, que se comienza a iniciar a discutir con las líneas programáticas. Entonces, en ese sentido, yo voy a ser parte también de ese proceso. Sí, pero ¿no me puede contar su posición política? ¿A favor o en contra de que terminen las AFP? Lo que pasa es que yo soy parte de un colectivo, entonces en ese proceso colectivo, claro, vamos a tener que discutirla y conocer en mayor detalle. Vamos a su relación con los empresarios. Usted como director del trabajo tuvo varias polémicas con los empresarios. ¿Cómo calificaría usted, desde su perspectiva, su relación con el mundo empresarial? Que ellos decían que usted se excedía, no usted, sino que usted como director del trabajo se entiende, en sus facultades, y que a través de los dictámenes que iba, valga la redundancia, dictando, iba más allá de lo que la ley permitía. Después vamos a ir a las bajadas de temas específicos, pero ¿usted cómo calificaría su relación con los empresarios? Mire, yo tengo... ¿Fue compleja o no, honestamente? Mire, yo tengo la mejor relación en el ámbito que a mí me tocó ser director del trabajo como con los empresarios, digamos. En general tuve diálogo y traté de hacer un diálogo muy transversal en los ámbitos en que el quehacer institucional lo permitía. Y en ese sentido, por cierto, que tuvimos muchas instancias. Nosotros invitamos incluso a la CPC, en el marco de los 100 años de la Dirección del Trabajo el año pasado, a una comisión que fue presidida por Juan Somavía, el exdirector general de la OIT, a discutir sobre el futuro de la Dirección del Trabajo. Y ahí estuvo la Confederación de la Producción y el Comercio, representada con 3 integrantes, como estuvieron también los sindicatos, los exdirectores. ¿Cómo fue su relación? Voy al punto. Desde el punto de vista de la opinión sobre algunas tareas que nos tocó acometer, la emisión de dictámenes para la buena implementación de las reformas, etcétera, la profundización de algunos derechos en materia individual y laboral para los trabajadores y trabajadoras, por cierto que había una diferencia. Y en ese sentido parece ser verdad que hay algunos sectores
que les molesta cuando las instituciones hacen su trabajo, porque la Dirección del Trabajo es un órgano que les corresponde, hace más de 100 años, velar por la protección de los derechos de los trabajadores y profundizarlos en el ámbito de su quehacer institucional. Tengo la tranquilidad, además, Mónica, de haber actuado siempre en el marco de la legalidad. Así, por lo demás, lo ratificó la Contraloría General de la República. No se excedió, usted niega absolutamente haberse excedido en sus atribuciones. Completamente. Soy abogado hace más del año 2004, que ya pude obtener mi título. He trabajado en distintas instancias, estudié además una maestría, tengo un pleno respeto por el Estado de Derecho y en ese sentido, como le digo, no soy yo el que tiene que de alguna manera calificarme a actuar, sino que los organismos que les ha tocado de alguna manera revisar, Corte Suprema, Contraloría General de la República, y en ningún caso se nos ha objetado lo que de alguna manera se ha cuestionado. Voy a ir de nuevo a eso, pero a todo esto usted dijo, soy respetuoso del Estado de Derecho. ¿Usted no está de acuerdo entonces con Jadwe en que cuando no es justo con los ciudadanos ese Estado de Derecho se puede pasar por encima de él? La verdad es que desconozco esa declaración en específico. Su partido dijo que no estaba de acuerdo. Bárbara Figueroa y la autora Colmano dijo que no estaban de acuerdo. No, es que no tuve la oportunidad de ver específicamente esas declaraciones en específico, pero como le digo, yo soy respetuoso del Estado de Derecho. Ya. En estos casos, por ejemplo, en que según el empresariado usted se excedía como director de la Dirección del Trabajo, hubo varias cosas, vamos a decir algunas nomás, porque si no, imagínense, no alcanzaríamos a terminar la entrevista, pero, por ejemplo, la reducción de las 40 horas, que dice que la ley decía que si no había acuerdo tenía que ser proporcional y usted como director del trabajo dictaminó que no, que si no había acuerdo no era como decía la ley proporcional, sino que tenía que ser 1 hora semanal y no fraccionado en minutos. Estoy tratando de simplificar. Y entonces decían, se excedió, eso está más allá de la ley. O, por ejemplo, cuando usted decía que una farmacia que había sufrido un turbazo tenía que cerrar hasta que no tuvieran un plan de seguridad adecuado, entre otras cosas. Mire, yo le voy a contar un fallo reciente que salió de una Corte de Apelaciones, que nos dio la razón como muchos otros fallos en esa interpretación. Y en ese sentido, la tranquilidad desde el punto de vista del actuar en el marco de la legalidad es total, pero además quiero poner otro elemento que yo creo que es importante para el debate. Cuando se legisló la ley de 40 horas, el objetivo transversal que hubo en el Parlamento era el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido la ley tiene una finalidad. El tenor literal, por cierto, es importante, pero tiene una finalidad. Y a quienes interpretan la legislación tienen que recurrir a muchos elementos de interpretación. Y la verdad es que nosotros nos preguntamos si la reducción en segundos, en minutos, cumplía con esa finalidad que tuvieron todos los parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores políticos. Entonces, por cierto que estamos muy tranquilos porque creo que actuamos conforme a derecho, pero además que es lo más importante, la ley cumple su objetivo, ¿no? Porque en definitiva la ley tiene que generar los cambios que pretende generar. Y en ese sentido nosotros estamos plenamente tranquilos desde el punto de vista de lo que hicimos en esa oportunidad. Un par de definiciones. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de cómo tratan los empresarios a los trabajadores en Chile? Desde su experiencia como director de trabajo. Miren, no tengo ningún prejuicio al respecto sobre el trato. Creo que hay ámbitos en donde hay muy buenas relaciones. Me tocó conocer relaciones laborales en donde efectivamente se respetan cabalmente los derechos, en donde hay relación de diálogo social, en donde hay negociación colectiva, y en otros ámbitos donde hay dificultades, hay incumplimientos. Yo le quiero decir que nosotros logramos cerca de 100.000 fiscalizaciones al año y en muchos de esos casos se constatan infracciones, en muchos casos vinculados a derechos laborales mínimos. Entonces, yo no pondría en blanco y negro la relación que hay entre los empresarios y sus trabajadores, pero efectivamente nosotros necesitamos profundizar mucho más las relaciones laborales en nuestro país para que sean mucho más democráticas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando usted dice que tienen que ser más democráticas, ¿cómo son hoy día? ¿Hay un desbalance de poder muy importante desde su perspectiva y cómo se pueden profundizar? Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo de relaciones laborales en nuestro país que es heredado de la dictadura, en gran parte, que estableció ciertos pilares, ¿verdad? Como por ejemplo, no permite la negociación colectiva multinivel o ramal, hay una huelga que tiene unas características bien particulares, tenemos un modelo muy sobreregulado de la negociación colectiva y además una mirada muy prejuiciosa respecto del actor sindical. ¿Hay prejuicio en el mundo empresarial respecto al actor sindical? No, yo diría que la legislación tiene un prejuicio. Por ejemplo, esta norma que impide
que ciertos dirigentes sindicales puedan ser actores políticos. Ya, ¿pero los empresarios tienen prejuicio, cree usted? Yo no estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de la legislación a partir de lo que de alguna manera configura una estructura. Es una de mis motivaciones precisamente para ser candidato a diputado, porque creo que efectivamente nosotros avanzando a la negociación colectiva multinivel o ramal, creo que también de alguna manera profundizando el ejercicio de los derechos colectivos, como el derecho a huelga, como ocurre en otros países, avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales más democrático. Quiero hacer una pregunta un poco más global. ¿Hay algún sector de la economía en que usted diría que el trato hacia los trabajadores está por debajo de los estándares normales del país? ¿Algún sector de la economía o son casos puntuales y se dan en todos los sectores? Mire, yo más que establecer... ¿Cuál es el sector más crítico para usted? Lo que pasa es que más que establecer sectores críticos, yo creo que efectivamente hay sectores donde es más difícil que los derechos laborales se respeten a cabalidad. Por distintas dinámicas. Voy a poner un ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras de plataformas. ¿Verdad? Tenemos trabajadores y trabajadoras de delivery en donde efectivamente hoy día nosotros tenemos una legislación que consagra una relación de trabajadores dependientes e independientes, pero la mayoría de esos trabajadores son independientes y en muchos casos los derechos mínimos que señala la legislación no se respetan. Ya, están más indefensos, dice usted. Están más indefensos, se genera una relación laboral muy frágil y esto es un debate que se da a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos hoy día incluso en la Organización Internacional del Trabajo discutiéndose un convenio internacional sobre la materia para profundizar la protección y los derechos laborales de esos trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Porque lo que no puede ocurrir, Mónica, y yo déjeme solamente un minuto, es que generándose nuevos sectores económicos, manteniéndose algunos, habiendo crecimiento y desarrollo, no haya trabajo decente. Yo creo que esa es una cosa que tiene que conjugarse de muy buena manera. ¿Hoy día el trabajo es decente en Chile? Yo creo que hay una normativa que empuja el trabajo decente, por cierto que sí. Tenemos una institución como la Dirección del Trabajo, ¿verdad?, que fiscaliza el cumplimiento de los derechos laborales, tenemos derechos colectivos, pero falta avanzar. ¿Los empresarios entienden bien, o los grandes gremios entienden bien el sentido y el rol de la Dirección del Trabajo? Yo creo que a veces les cuesta un poquito entenderlo, desde el punto de vista de la dimensión de sus tareas y funciones. Y en ese sentido, claro, a veces hay cuestionamientos, a veces hay mayor cercanía, ¿verdad? Pero la verdad es que yo más que quedarme con ese entendimiento, no, yo esperaría que las instituciones cumplan su labor. Y una pregunta, así como temas un poco más generales. Voy a ir, no quiero dejar, lo vamos a reservar un segundo, el tema de la huelga, que ahí tuvo una polémica importante, que llevó una carta pública de parte de los principales dirigentes empresariales del país. Ya lo vamos a dejar un segundo, pero antes, ¿por qué cree usted que un gobierno de Janet Jara podría ser mejor para la economía que un gobierno, por ejemplo, de José Antonio Kast o de Evelyn Matei? ¿Por qué cree, son palabras que estoy recogiendo de lo que mencionaba, por ejemplo, Erika Edo ayer, que es justamente encargado de la vinculación con los empresarios, que dice que podían aportar mayor paz social? Quiero su análisis, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué cree? Porque es contrario a lo que dicen, desde Kast y Matei dicen, o sea, obviamente que nosotros tenemos mayor vocación por el crecimiento, sería mejor para la economía. ¿Usted qué cree? Mire, yo lo primero es que quiero dejar bien claro que no tengo un rol en la campaña. Lo sé, absolutamente. Estoy preguntando como alguien que tiene experiencia en un mundo del trabajo. Pero desde el punto de vista de los lineamientos, de quién es la candidata presidencial, nuestra candidata presidencial, creo que efectivamente nuestra candidata primero tiene capacidad de diálogo. Eso lo demostró en el ámbito de las reformas laborales y de seguridad social que impulsó, en donde logró acuerdos transversales, no solamente entre sectores políticos, sino también con los empresarios y los trabajadores. En Chile tenemos un órgano que se llama Consejo Superior Laboral, que viene de la ley 20.940 del gobierno de la presidenta Bachelet. Gremios, y ahí se logró grandes acuerdos, y el liderazgo que ella tuvo en ese proceso creo que es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque para que efectivamente se generen buenas condiciones para el desarrollo y el crecimiento, efectivamente tiene que haber paz y acuerdos. Porque como le digo, mire, no basta simplemente con crecer, no basta simplemente con que haya inversión, eso tiene que trasuntarse también en generación de empleos, en empleos de calidad y en derechos. Y eso lo dice la OIT, no es un invento, digamos, solo nuestro de una candidatura. Entiendo su punto, pero ¿usted cree que habría más conflictividad social si gobernara José Antonio Kast que si gobernara Janet Jara? Mira, hace algunos meses atrás José Antonio Kast habló de un programa laboral, donde señaló algo sobre la dirección del trabajo, desideologizar la dirección del trabajo.
La verdad es que a mí no me da garantía un candidato que estime que la institución que a mí me tocó dirigir, que es una institución fiscalizadora, que tiene que velar por la protección y el cumplimiento de los derechos laborales, no cumpla su rol. Y en ese sentido me parece que si eso es, por cierto, una categoría diferenciadora respecto de nuestra candidata, el candidato José Antonio Kast, por cierto que lo es. ¿Estoy malentendiendo o usted cree que José Antonio Kast con su programa laboral dejaría en una situación más desmedrada a los trabajadores? ¿Eso cree usted? Es lo que leí en su programa, es lo que se presentó. ¿Eso es lo que usted piensa que pasaría con ese programa? Por cierto, si se debilitan las instituciones protectoras del trabajo, se debilita a los trabajadores y trabajadoras y sus derechos. Eso es parte de lo que dice, insisto, no solamente este candidato, sino que lo que dice el director general del OIT en su última memoria, donde nos pone el acento en que nos dice, ojo, el crecimiento no basta por sí mismo, hay que proteger los derechos y además esos derechos laborales tienen que generar también empleos de mejor calidad. Usted dice, si debilita Kast las instituciones que protegen a los trabajadores, sí dejaría en una situación desmedrada a los trabajadores. Eso es lo que nos decía recién. Podría debilitar la situación de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que entiendo que usted cree que podría pasar. O sea, mire, la forma en que los trabajadores y trabajadoras en el mundo, y esto es parte de la historia, ¿verdad?, de la conquista de los derechos laborales, lo realizan es a través de dos fórmulas. Uno, la protección de los derechos colectivos y el ejercicio de esos derechos colectivos. Negociación colectiva, huelga, derecho a sindicalización. Y por otro lado, la tutela que le da el Estado a través de los organismos que en Chile, por lo menos usted sabe, ¿verdad?, desde las 2 primeras décadas del siglo XX, la Dirección del Trabajo surge en el año 1924, el Estado le va dando. Si usted debilita esa segunda tutela, que es la tutela del Estado propiamente tal y de su organismo, por cierto que los trabajadores y trabajadoras quedan en una situación desmejorada. Esa es su aprensión, entiendo, con Kast. ¿Con Evelyn Matei tiene la misma aprensión? Porque fíjese, cuando estuvo aquí el nuevo presidente de la CUT, dijo que había sido una buena ministra del Trabajo. Mire, la verdad es que yo no he leído en detalle el programa de la candidata Matei, tendría que revisarlo muy en específico, porque además se presentaron el día de ayer, entiendo, entonces en ese sentido también estuve en mi propia vorágine, digamos. Sí. Pero es lo que revisé del programa de Kast, efectivamente. Ahí le preocupa más. Ya. ¿Y cómo responde a las críticas que han hecho? Bueno, para empezar quiero saber si usted también considera igual que Luis Eduardo Escobar, el encargado máximo programático del comando, que la situación de desempleo es un desastre. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación o no? ¿Y cómo responde las críticas que sostienen que parte de ese incremento en el desempleo o de la situación actual tiene que ver con las leyes laborales aprobadas? Lo dijo el propio Fernando Carmona, militante de su partido, antes encargado programático, que sostuvo que las 40 horas podían ser en parte responsables, lo dijo aquí en CNN Chile Radio, del aumento del desempleo. Yo tengo una convicción, y mi convicción es que los derechos laborales no son costos laborales desde el punto de vista de lo que uno pudiera entender, ¿no?, como perjuicio. Que efectivamente esos derechos laborales hay que construirlos en una dimensión que no afecten el empleo, que permitan el desarrollo, es parte del debate que se generó en nuestro país. ¿Han afectado el desempleo esas leyes laborales tal como afirmaba Fernando Carmona? A ese punto voy. Llevamos recién 1 hora de reducción de la jornada laboral. Recién ahora, hoy día estaba viendo una pauta de prensa, ¿verdad?, del ministro del Trabajo, donde se va a comenzar ahora en agosto recién la cotización del 1% adicional de la reforma de pensiones. Yo diría que no hay evidencia empírica todavía desde el punto de vista concreto que efectivamente diga que las reformas del gobierno han afectado la situación en el empleo. No quiere decir esto que no haya que hacer un esfuerzo efectivamente en la generación de empleo. Yo quiero darle un dato. En la región de Atacama tenemos cerca de 14.000 millones de dólares proyectadas en inversiones mineras. Eso hay que destrabarlo, por cierto, ¿no? Salvo que, solo hago el punto, para poner todos, como hacemos siempre, las cartas sobre la mesa, salvo que también la economía vive expectativas, y aunque se haya implementado 1 hora, lo decían algunos economistas, ya se proyecta qué es lo que viene después. Entonces a veces los efectos empiezan cuando no necesariamente entran en vigor ciertas reformas, sino cuando se proyectan. Y no quiero dejar fuera, porque nos queda nada de tiempo, algo que yo sé que a usted le interesa también, porque ha sido una discusión importante. Vimos una carta extensa en distintos medios de comunicación de todos los grandes gremios empresariales, de diversos empresarios, SOFOF, CPC, en fin. Por lo siguiente, hubo una diferencia respecto de la forma de concretar la negociación colectiva
y los servicios mínimos en huelga. Normalmente lo que decía, y es la molestia de los empresarios, es que lo que se decía es no comienza la negociación colectiva hasta que cuáles son los servicios mínimos que requiere la empresa para no dejar de funcionar y para la seguridad también del abastecimiento de la población no están súper claros. Y que un dictamen que usted había hecho, es el alegato desde los gremios empresariales, al reconsiderar esta suspensión automática, si es que no estaban listos los servicios mínimos, había torcido el espíritu y la letra de la ley y que usted de nuevo se había excedido en sus facultades. Pongo sobre la mesa también que, bueno, todos lo saben, si lo presenté así, militante del Partido Comunista, también hubo críticas incluso en ese sentido. Entonces, ¿cómo se defiende usted que en algo tan sensible, porque de todos los temas que hemos tratado, tal vez el de los servicios mínimos en huelga es uno de los que le tocó mayor tensión? Primero, si reconoce que ese fue uno de los momentos de mayor tensión y segundo, ¿cómo responde a esas críticas? Mire, la verdad es que tuvimos hartos momentos de tensión, hubo varios dictámenes que generaron alguna polémica. El primero, por ejemplo, que emitimos el año 2022 sobre los grupos negociadores, también generó algo de tensión. Yo quiero decir varias cosas respecto a esto. Lo primero es que aquellos actores sociales que representan intereses en la sociedad, por cierto que es válido que expresen sus opiniones y en ese sentido yo no tengo un cuestionamiento a esa carta en ese sentido. De los empresarios. Sí, claro, sí me parece y me llama la atención que aquellos que defienden el Estado de Derecho no hagan ejercicio de las facultades que el Estado de Derecho provee, porque yo quiero decirle una cosa, hasta hoy o hasta ayer, que yo era el director del trabajo, no recibí ningún recurso administrativo, ningún recurso judicial, ninguna petición de audiencia de lobby, como se señaló por los medios, para conversar sobre este asunto. Eso es lo primero. Nunca. No voy a cuestionar eso porque en realidad es la decisión que a cada cual le corresponde. Y en ese sentido yo tengo la tranquilidad absoluta de que esos dictámenes se dan en el marco de la legalidad vigente. ¿Qué es lo que ocurre? Y en esto quiero ser bien concreto. En materia de derechos fundamentales hay distintos derechos en juego. Y no quiere decir en la teoría que uno valga más que el otro. Lo que pasaba en la práctica era que el derecho de los empleadores a tener servicios mínimos, ¿verdad?, que es efectivamente lo que usted señala, un concepto vinculado a la protección de otros bienes jurídicos, y de la propia empresa, suspendía el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. Y eso, en el marco del Código del Trabajo, de nuestra Carta Fundamental y de los tratados internacionales que Chile ha ratificado, estimamos que no era acorde, digamos, a lo que debiera ser efectivamente una protección adecuada de los derechos fundamentales. Y por tanto lo modificamos. Y dijimos que la no calificación de los servicios mínimos no puede suspender el inicio del derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras. ¿Quiere decir que no van a haber servicios mínimos? No, todo lo contrario. Es más, al día de hoy la Dirección del Trabajo tiene prácticamente todos los procesos de servicios mínimos absolutamente al día. Todo proceso nuevo que se presenta o de revisión se hace en los tiempos legales, porque además la Ley 20.940 consagró los tiempos adecuados para que eso no se produjese, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que nosotros hicimos con esta interpretación. ¿Pero ustedes decidieron cuál derecho debía primar? No, porque en definitiva se pueden calificar los servicios mínimos, se tienen que hacer en el tiempo, y si se respetan los tiempos legales que señala el Código del Trabajo, siempre se van a tener antes del inicio de una huelga. La huelga en la negociación colectiva arreglada en Chile está al final casi del proceso de la negociación, no al principio. Y lo que ocurría con esta interpretación era que se suspendía al inicio de la negociación colectiva. Entonces yo privaba a los trabajadores y trabajadoras de ejercer un derecho por una decisión administrativa. Eso sí que era inconstitucional e ilegal, como además lo habían dicho muchos catedráticos de Derecho del Trabajo, bien reconocidos y prestigiosos. Cierro preguntándole por qué, porque usted algo insinúa y quiero entender qué es cuando dice no me llamaron, no me pidieron audiencia, no me pidieron, audiencia de lobby, no me pidieron ni una cosa. En el reclamo que estamos hablando de los servicios mínimos en el contexto de la negociación colectiva. Pero sí escribieron una carta en los medios de comunicación. ¿Por qué cree usted que optan por un camino y no por otro? ¿O qué efecto ve usted que tiene eso? O sea, yo creo que había un efecto claramente de generar, digamos, la opinión que usted me está consultando acá. Yo no voy a, de alguna manera, hacer mayores lecturas. Simplemente a mí me llama la atención que se haya señalado, ¿verdad?, que se me iba a pedir una audiencia, que se iba a pedir la revisión, y eso no haya ocurrido cuando además siempre tuve la mejor disposición, Mónica, conversar con todos los actores, no solamente con los actores sindicales, con los empleadores, etcétera.
La verdad es que habría que preguntarle a quienes escribieron esa carta, que fueron las 6 ramas de la CPC. ¿Pero fue un intento por hacer presión pública? Habría que preguntarle a los autores de esa carta, la verdad. Pablo Centeno, ya vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, tenemos un programa de debate, así que eso también se va a seguir manifestando, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted, y yo quiero enviarles un saludo muy grande a los más de 2.500 funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo y agradecerles mucho el tiempo trabajado en conjunto. Muchas gracias, que tenga muy buenas noches. Que tenga buenas noches. Seguimos avanzando. Consternación generó la muerte de un empresario de 44 años en Curacaví tras ser víctima de un asalto en el que le robaron una camioneta y luego lo atropellaron. La víctima ya había sufrido un delito similar en su domicilio hace exactamente una semana. El informe es de Miguel Ángel Araya. Ya no hay seguridad en nuestro país por ningún lado. Es la amarga sensación de los vecinos de este condominio de parcelas ubicado en el sector Los Hornitos, comuna de Curacaví. Todo esto luego de que un hombre de 44 años terminara muerto presuntamente en manos de delincuentes que ingresaron a su domicilio para robarle y posteriormente atropellarlo al intentar evitar que escaparan con su vehículo. La víctima es Michael Peñalosa Chávez, padre de 2 hijas de 23 y 11 años. Sus cercanos lo recuerdan como un hombre esforzado que se convirtió en el primer integrante de su familia en conseguir titularse de ingeniero. Le hago un llamado a la gente, a las autoridades. Esto pasó hace una semana atrás y no se hace nada, Entran a robar una casa, se roban las cosas, se hacen las denuncias y no se hace nada. Y vuelve a pasar. Sí, porque el robo de esta madrugada no habría sido la primera vulneración a la seguridad de su hogar. Ya el pasado lunes 11 de agosto, un grupo de 8 desconocidos, según el relato de vecinos, habría ingresado a su parcela para robar distintos elementos, entre ellos las llaves de repuesto de su camioneta Dongfeng. De esta forma, se cree que la banda que irrumpió en su domicilio durante la madrugada de este martes sería la misma que ya lo había hecho la semana pasada. Ingresan y se retiran en esa oportunidad con diversas especies, entre ellas televisores y una copia de llaves del vehículo. Llevo 40 años viviendo. Hace 15 años atrás era un agrado vivir acá. Vivir en Curacaví era un agrado. Entonces, hoy día ya no es un agrado ni siquiera vivir en la ciudad, y hoy día en el campo, que era algo agradable para vivir, ya es terrible. Según cercanos, la víctima habría dado aviso a carabineros cerca de las 3 de la mañana por la posible presencia de desconocidos en su terreno, por lo que efectivos policiales llegaron a este lugar. Sin embargo, no encontraron indicios de los sujetos que se presume se escondieron entre matorrales. Posteriormente, el personal policial se fue tras otra llamada de emergencia. Los primeros hallazgos del caso dan cuenta de que el cuerpo de la víctima no contaría con heridas de armas de fuego o cortopunzantes, pero sí con heridas de gravedad provocadas por el posible atropello. La autopsia nos dirá la causa de muerte, la causa del fallecimiento. El médico criminalista o la doctora de la BOCAR, ¿cierto?, nos señala la ausencia de estas lesiones por arma cortopunzante o extracción proyectil de armas de fuego. Sí se aprecia un TEC y fractura expuesta de un fémur, que podría explicar por ahí, quizás, la dinámica de este atropello y que culmina, digamos, con el fallecimiento de la víctima. Al menos los delincuentes conocían bien el lugar, dado que suponemos que son los mismos delincuentes que atacaron a esta familia o a este vecino hace 5 días atrás, y por lo tanto conocían el lugar, conocían los senderos que son peatonales y que no son de fácil acceso, no es que sean conocidos por toda la población ni por todo Curacaví, y por lo tanto conocían específicamente el lugar. Según se observa en algunos de los registros de las cámaras de seguridad, los supuestos ladrones habrían contado con chalecos antibalas, lo que demuestra una particular preparación para lo que sería un robo a un lugar habitado. Pero no tenemos evidencia del traslado de lo urbano a lo rural, sino que la ruralidad tiene un tipo de fenómeno delictual que es muy específico de la forma y modo en que se ejecuta. Lo que sí es preocupante es la forma en que se está interviniendo con violencia. Y eso está pasando en los robos. San Pedro de la Paz es otro ejemplo, pero también tenemos fenómenos delictivos que están ocurriendo en establecimientos educacionales que exceden a la convivencia escolar. Se está trabajando activamente
con mucha fuerza a través del Ministerio de Seguridad, de la propia delegación presidencial, con los alcaldes y alcaldesas de las comunas rurales. Hemos tenido reuniones con la Asociación de Municipios Rurales para incrementar las condiciones de seguridad de localidades más afectadas. De momento, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones trabaja por lograr identificar a los sujetos que participaron en este hecho. Hasta el cierre de este informe, seguían con paradero desconocido. Diversas diligencias de la Policía de Investigaciones permitieron desbaratar una red que se dedicaba al robo de camiones. Felipe Hernández tiene más información. Felipe, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Claro, vamos a hablar de esta Operación Emprendedores. Así fue denominada estas diligencias, esta investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Hablamos de la brigada La Viro Incri, donde estuvo justamente realizando allanamientos en 41 domicilios. Esto no solamente en la región metropolitana, sino que en Arica, en Iquique, en Valparaíso, en la región del Biobío, en Los Lagos, bueno, en varios lugares y por supuesto en la región metropolitana, en diferentes comunas. Todo esto para desbaratar un grupo de una asociación criminal dedicada, entre otras cosas, no solo a los robos de camiones, sino que a robos en lugares no habitados, esto es en domicilios o en instituciones, y también en lo que tiene que ver directamente con el robo de vehículos, con el robo de camiones de grandes tonelajes, bueno, al blanqueamiento de información, también a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las placas patentes adulteradas y duplicar placas patentes, esconder mercadería que provenían de estos camiones de alto tonelaje, entre otras. Son más de 20 personas las que fueron detenidas, 24 para ser más preciso, y de esta manera entonces se desbarata toda una organización criminal. Fueron varios meses de seguimiento a este grupo, donde hay 20 hombres y 4 mujeres involucradas. Y aquí hay que detenerse, sobre todo en una de estas mujeres, porque tiene al menos una figuración un poco mayor que el resto. Hablamos de que una de ellas es la pareja del exfutbolista profesional Jean-Paul Pineda, quien justamente fue la última persona en ser detenida. Esta mujer, pareja del ex jugador profesional de fútbol, y posterior a ello entonces es que se anunció por parte del Ministerio Público la ampliación de la detención. ¿Cuándo van a ser formalizados estos más de 20 personas que están involucradas en esta organización? Bueno, el próximo día jueves 21 de agosto van entonces a enfrentar al Juzgado de Garantía de San Bernardo. ¿Cómo se origina todo esto? ¿Cómo se da el contexto de toda esta investigación? ¿Cuál es el punto inicial o más bien el punto clímax de toda esta investigación? Bueno, pongan atención a las palabras que entregó el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, y también el fiscal metropolitano Occidente, a cargo justamente de esta repartición del Ministerio Público acá en la región metropolitana. Hablamos del fiscal Marcos Pastén, quienes explican justamente esta labor investigativa y este resultado exitoso respecto de esta denominada Operación Emprendedores. Esta es una investigación ya de sus años de data, que ha tenido distintas instancias y que fue reactivada a contar de un año con información residual y se conformó, dirigida por el Ministerio Público y realizada los trabajos de campo investigativo por los equipos especializados de la PDI, en particular de la Brigada Investigadora de Robos, y luego permitió en realidad establecer, definir, generar un conocimiento de toda una estructura criminal. Se detectó que un grupo de personas asociadas a ciertos clanes familiares, bajo la apariencia de actividades de carácter lícito, es decir, de actividades de carácter empresarial, en realidad lo que realizaban era, por un lado, coordinar sustracción de vehículos de alto tonelaje, me refiero a camiones con grúas hidráulicas y retroexcavadoras, plumillas, ¿no verdad?, fundamentalmente. Coordinaba la sustracción de estas especies
para luego ocultarlas durante un tiempo en parcelas, fundamentalmente en la quinta región. Es una investigación importante, los activos superan los miles de millones de pesos, hasta la hora nosotros calculamos que incluso podrían llegar estimativamente, con información que tenemos ahora, hasta los 10.000 millones de pesos en activos. Señalar, eso sí, que esta investigación tiene, podríamos decir, un origen o más bien un desenlace. ¿Por qué? Porque si bien ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, en esta semana, para ser más específico, el día lunes, en la comuna de San Bernardo, en el sector del Barrancón, ahí había una parcela. Al interior de esta parcela fueron encontradas camiones, vehículos menores, camionetas, de todo listo para ser desmantelado o bien clonado. Algunos de los vehículos fueron encontrados, algunos vehículos que tenían encargo por robo, de hecho, y que estaban listos para ser desmantelados o bien, como les señalaba, clonados. Esto da entonces el punto para que esto se desbarate, toda esta organización criminal delictual que estaba dedicada justamente a este tipo de ilícitos. Parte del resultado entonces amplio y que va a tener un nuevo capítulo este próximo día jueves, cuando todos y cada uno de los 20 hombres y 4 mujeres, entre ellas la pareja del ex jugador profesional de fútbol Jean-Paul Pineda, enfrenten al juzgado de garantía de San Bernardo cuando se les expongan cada uno de las imputaciones de cargos que presente la Fiscalía Occidente en esta investigación. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y partimos con la revisión de las noticias internacionales. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, Vladimir Putin, presidente de Rusia, prometió reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de estas cumbres ampliadas tanto en Washington como en Alaska. Sin embargo, desde el Kremlin no han confirmado que se vaya a realizar esta cita que prometió Donald Trump y que según Estados Unidos ya están trabajando tanto con Rusia y con Ucrania entonces para lograr esta primera cita bilateral. Escuchemos primero qué fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso. No rechazamos ninguna forma de trabajo, ni bilateral ni trilateral. El presidente lo ha dicho repetidamente. Lo principal es que cualquier formato se revise no para que alguien escriba en los periódicos por la mañana, aparezca en la televisión por la noche o charle en las redes sociales, intentando una especie de propaganda que se desvía. Tenemos que avanzar paso a paso, gradualmente, comenzando desde el nivel de expertos y luego siguiendo todos los pasos necesarios para preparar las cumbres. Ese es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos. Todavía entonces no hay una confirmación directa desde el Kremlin de que se vaya a realizar esta reunión entre Putin y Zelensky. Estados Unidos dice que ya está trabajando con ambos países y un punto importante va a ser dónde se va a realizar esta reunión, considerando que hay una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional en contra del presidente ruso. Suiza dijo que ellos podrían acoger esta reunión y que su gobierno se comprometería entonces a no detener a Vladimir Putin. Mientras tanto, otro de los puntos importantes son las garantías de seguridad que exige Ucrania entonces para terminar con esta guerra, asegurarles entonces que Rusia no los vuelva a atacar en un futuro próximo. Según Estados Unidos, ellos van a respaldar estas garantías de seguridad. Sin embargo, aseguraron, Donald Trump descartó que no va a enviar tropas estadounidenses a territorio ucraniano. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. El presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera. Nos vamos ahora a Colombia con una información que se confirmó hace pocos minutos. La justicia de ese país ordenó la liberación del expresidente Álvaro Uribe. Él estaba en arresto domiciliario después de esta condena de 12 años por los cargos de soborno. Se le ordenó entonces la liberación inmediata debido a que aún queda un recurso de apelación que todavía está por verse. Cuando fue condenado Álvaro Uribe, quien es líder de la derecha colombiana, hubo manifestaciones en Colombia por este exmandatario y también en contra del gobierno de Gustavo Petro.
Liberado entonces queda Álvaro Uribe, pero solo mientras se revisa este recurso de apelación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Pakistán. 700 personas ya han muerto por las inundaciones que se registran en este país. Michelle Recasens nos cuenta más. Lluvias inusualmente intensas están dejando graves consecuencias en el norte de Pakistán. Las cifras oficiales ya registran cientos de muertos y desaparecidos. El 26 de junio marcó el inicio de la temporada del monzón, un cambio estacional en los patrones de viento y precipitación. Desde entonces, Pakistán ha estado enfrentando intensas lluvias e inundaciones, las cuales se han intensificado desde el pasado viernes, dejando centenares de personas fallecidas en pocos días. Este fue un desastre natural que arrasó con todo nuestro pueblo. Se llevó a la gente, otros se salvaron y hubo un caos total. Nuestra casa y nuestro pueblo están completamente destruidos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Solo hemos recogido cadáveres y muchos no se han encontrado. Muchos siguen bajo el barro. Más de 2.000 rescatistas trabajan contrarreloj en zonas montañosas y de difícil acceso en búsqueda de sobrevivientes y cuerpos atrapados, mientras la desesperación crece entre los afectados. La mayoría de las muertes son debidas a las inundaciones repentinas, caídas de piedras y desplazamientos de tierra. Las lluvias han destruido casi 3.000 viviendas, afectando más de 450 kilómetros de carreteras y arrasando con 152 puentes, aislando a numerosas comunidades en el noroeste del país. No queremos entrar a nuestras casas. Todos tenemos miedo. Cuando regresamos anoche, temíamos que la lluvia y la inundación volvieran a entrar. Los niños tienen miedo. La gente no puede dormir en sus casas. No queremos entrar a nuestras casas. Todos tenemos miedo. Cuando regresamos anoche, temíamos que la lluvia y la inundación volvieran a entrar. Los niños tienen miedo. La gente no puede dormir en sus casas. El presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres advirtió que la situación seguirá siendo precaria y se esperan nuevos episodios de lluvias hasta finales de agosto. Los expertos alertaron del gran poder de destrucción de este frente climático. El monzón de 2025 es único, ya que presenciamos la confluencia de dos sistemas diferentes. Bajo la influencia de estos dos sistemas, las nubes que se están formando este año son más densas y la franja general del monzón se ha extendido. Las nubes que se están formando este año son nubes de baja altitud. Normalmente, esas nubes traen mucha lluvia y si se producen cerca de terrenos montañosos, se producen aguaceros. Por lo tanto, este año hemos visto varios aguaceros en nuestras regiones montañosas. Con las lluvias aún lejos de terminar, Pakistán enfrenta una de las temporadas de monzón más devastadoras de los últimos años. Vamos a terminar con esta noticia. Palestina por primera vez va a ser parte del concurso Miss Universo. Ahí ven ustedes en imágenes a la Miss Palestina 2022, entonces, que va a participar en este certamen. Se trata de Nadine Ayub, quien es la primera mujer que va a representar al pueblo palestino en el concurso que se va a realizar en noviembre en Tailandia. La Miss Palestina entonces agradeció en sus redes sociales por ser parte de este concurso y aseguró que pretende representar la voz de un pueblo que, según ella dice, se niega a ser silenciado, y aseguró que los palestinos son más que sufrimiento, sino resiliencia y esperanza. Palestina entonces va a ser parte del Miss Universo de este año. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero siga con más CNN Prime con Mónica Rincón. Que estén bien, chao. Volvemos a CNN Prime con CNN Deportes. Están acostumbrados a ganar carreras y ahora van por una en política. Más de 10 nombres vinculados al deporte aparecen como candidatos al Congreso Nacional. ¿Quiénes son? Bueno, lo cuenta en su nota Arlet Fernández. Campeón mundial de natación adaptada, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Premio Nacional del Deporte. El nadador chileno Vicente Almonacid se prepara para su próximo desafío, esta vez en las elecciones parlamentarias. Estoy convencido que Chile necesita referentes que enfrenten con fuerza y con decisión los grandes problemas que hoy nos afectan a todos. Del deporte a la política solo hay un paso. Así lo demuestra el nadador paralímpico de 24 años que esta semana anunció su candidatura a diputado por el Distrito 10 de la mano del Partido Demócratas. Como deportista paralímpico aprendí que la disciplina y la perseverancia no solo sirven
para superar obstáculos, sino también para lograr grandes cosas. Y esa misma disciplina, perseverancia y energía que puse en cada entrenamiento que me permitieron llegar a ser campeón mundial, hoy les quiero poner al servicio de Chile, para que juntos podamos construir un país más seguro, más justo y con más oportunidades para todos. Otra de las figuras que busca llegar al Congreso es Jorge Peineta Garcés. El ex técnico de Santiago Wanderers y de La Roja buscará un asiento en la Cámara Baja para representar al Distrito 7 como candidato por Evópoli. No tenemos colores políticos para tratar de solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad. Y si hablamos de fútbol, otro de los candidatos parlamentarios es Ian McNiven. El exvolante de Universidad Católica, periodista de profesión y exgerente de selecciones de la ANFP, presentó su candidatura a senador por Demócratas en la región del Maule. Gracias al fútbol conocí otras realidades, algunas buenas y otras verdaderamente dramáticas, de las que nadie puede desentenderse. Por el contrario, creo que debemos empatizar y trabajar para combatir flagelos como la delincuencia, como la drogadicción y el tráfico que conlleva. Sé, como ex futbolista, ex deportista profesional, que no basta con talento hoy en día, sino que necesitamos esfuerzo, dedicación y compromiso. Compromiso del cual otras estrellas del mundo deportivo también han querido formar parte. Listo los jueces. El ex árbitro FIFA Carlos Chandía presentó su candidatura a diputado bajo el alero de Renovación Nacional. Su última gestión no fue en la cancha, sino que en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble. Estuve 2 años a cargo de la comuna de Coihueco, la comuna que me iba a hacer, y creo que puedo aportar esa experiencia desde la municipalidad al Congreso. Nombres entre los que aparece el de Rubén Martínez. El histórico trigoleador del campeonato nacional busca un cupo por el Partido de la Gente. Ex deportistas que buscan sumarse a Erika Olivera y Sebastián Keitel, quienes van por la reelección en un congreso que podría tener hasta 11 personalidades vinculadas al deporte. Bueno, termina CNN Prime, pero después de CNN Prime es momento, por supuesto, de Futuro 360. Los dejamos en compañía de Paloma Ávila y posteriormente llega Fernando Paulsen con Última Mirada. Martes 19 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.